Buenas tardes. Esta semana en Crónica Global Live abordaremos el caso Jordi Finca, la delicada situación del ministro de Finanzas de Andorra y la operación térmica sobre presuntos amaños de contratos públicos en ayuntamientos que se ha destapado esta semana. Contamos con nosotros con el coordinador del área de tribunales de Crónica Global, Carlos Quílez, y con el articulista Carles Enric, de la columna No lo veo claro. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Quílez, ponnos un poco en antecedentes del caso Jordi Finca, porque se han publicado muchas cosas, sobre todo Crónica Global, y se han publicado muchas cosas en las últimas semanas y en los últimos días más concretamente. ¿Qué pasa con el ministro de Finanzas de Andorra? Bueno, lo que sucede con el caso de Jordi Finca es un poco que llueve sobre mojado, ¿no? En cierta medida, de lo que hemos informado en Crónica Global durante estos días, con una información prácticamente diaria, en la que hemos vaciado el contenido de una querella criminal a la que ahora me referiré. Insisto que llueve sobre mojado, sobre todo porque hablamos de un personaje que desde hace meses está en la palestra informativa porque se constató, se evidenció que había tenido sociedades en Panamá, sociedades que se habían articulado en base a ese despacho de abogados, Mossack Fonseca de Panamá, que sabéis que es el despacho de abogados alrededor del cual ha girado toda esta enorme polémica de los papeles de Panamá. Bien, pues el señor Jordi Finca tenía una sociedad radicada en un paraíso fiscal gestionada por Mossack Fonseca, por este despacho de abogados, y no solamente eso, sino que ya desde hace meses se arrastra una información sobre la vinculación, o algo más que la vinculación profesional, diría incluso vinculación personal, del señor Jordi Finca con determinados personajes africanos vinculados con lo que se ha dado a llamar diamantes de sangre y el tráfico de oro. Con estos antecedentes, insisto, la querella criminal que hace unas semanas se presentó, creo que fue el viernes de la semana pasada, por la noche, por la tarde, en el juzgado de guardia de Barcelona, es una querella criminal que ahonda, pormenoriza y aporta detalles y documentos que hemos pensado en Crónica Global que merecían el interés de nuestros lectores y lectoras, en el sentido de que eran documentos muy acreditativos de lo que en la querella se ha argumentado. Es decir, no es una querella que simplemente lanza una información y que a partir de aquí espera que el juez dirima, sino que lo sustenta con una base documental de más de 250 documentos que Crónica Global tiene en su poder y que vienen a avalar, falta el criterio del juez, por supuesto, y del Ministerio Fiscal, ¿no? Pero a priori la información que hemos ido recabando es que le dan la credibilidad que aparentemente tiene. Nosotros hace ya años que nos movemos en el mundo judicial y sabemos, sin ser juristas, ni jueces, ni abogados, ni procuradores, ni fiscales, pero hombre, tenemos una cierta experiencia para ver un poco cuando pruebas la mercancía que se trata de buena mercancía, ¿no? Y en este sentido la sensación que tenemos es que es una querella muy fundamentada y que en cierta medida pues bastante nervioso. ¿Qué dice? ¿Qué dice la querella? La querella la interpone su ex socio en la empresa Orfun, si no me equivoco, Joan Samarra. Bueno, su ex socio no, su ex jefe, más bien. El amo, ¿no? Es decir, en el año 95-94 se constituye esta sociedad Orfun, que es una sociedad que se dedica a la importación de oro, manufactura el oro y después lo comercializa. Después entró el mundo de los diamantes, y las piedras preciosas en general, pero en aquella fase inicial, en 94-95, Orfun se crea con el objetivo de la gestión de oro, para entendernos. Va estupendamente bien la empresa. Uno de los hermanos de la baronesa Thyssen es uno de los socios del señor Samarra en esta empresa, y en aquel momento el que era conseller general del Principado de Andorra, que era el señor Jordi Finca, es fichado por Samarra justamente con la intención de darle un impulso a la sociedad, un impulso a todos los niveles, de proyección comercial, de proyección productiva, de ampliación de negocio, etc., ¿no? Y lo que sucede, que es lo que dice el señor Samarra en la querella, que lejos de haber una proyección empresarial, el señor Finca desde el primer momento se aprovechó de la coyuntura. ¿Para qué? Para utilizar la estructura y el dinero de Orfun al objeto de comprar un oro que luego no llegaba en la razonable cuantía a la factoría de Andorra. Es decir, se compraban 90 kilos de oro, llegaban al PREC 90 kilos de oro, solo llegaban 60 a Andorra, 30 se los quedaba él. Y la querella habla de que se los quedaba físicamente, él y un grupo de adláteres, de colaboradores que trabajaban para Finca. Claro, el desembolso económico por una mercancía que llega en menor cantidad, con problemas de mercado, con esa empresa ve que, según Samarra, siempre presuntamente y siempre según la querella, esto lo quiero hacer constar, según Samarra constituye el señor Finca, esta empresa de gestión del oro, lo que se consigue finalmente es hundir a la empresa. Titulábamos
un día de estos pasados, de alguna forma veníamos a decir que había rechazado la mano que le daba de comer, ¿no? Había hundido, había esquilmado, había agotado la mano que le daba de comer, ¿no? Y eso es un poco lo que hay. Pero es que además, y sin ánimo de extenderme, sí que quisiera comentar una cosa fundamental. El señor Samarra en la querella apunta directamente a las relaciones que tiene el señor Cinca con personas directísimamente vinculadas con el narcotráfico a nivel internacional. De hecho, llega a decir, y no citar nombres, llega a decir que utiliza avionetas de conocidos narcotraficantes para de extranquis introducir en Andorra a través de la Surgell oro y diamantes de sangre, pero fundamentalmente oro en lingotes fuera del control, por supuesto, aduanero, impositivo, arancelario y fuera del control de Orfur, ¿no? Diamantes de sangre es como se denominan a los diamantes normalmente que se extraen de las explotaciones de países que están en guerra o que utilizan personas en semiesclavitud, etcétera, ¿no? En unas circunstancias, digamos, poco... Sí. Recuerdo incluso una película que se llamaba Diamantes de sangre. Explican un poco. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, que al final muere, por cierto. No, spoiler, un spoiler no, por favor. Pero un poco es muy cinematográfico todo, porque salen personajes, por lo que hemos leído, como Taylor, una de las personas que está condenado por la Corte Internacional de La Haya, en África, y son traficantes bien conocidos, digamos, en el aspecto más oscuro. Es decir, entonces a veces sorprende que desde un pequeño país, Andorra, desde aquí al lado, hay ese tipo de negocios, es decir, que es algo, cuando lees una querella de este tipo, te parece más un argumento, una película de Hollywood, avionetas, traficantes, diamantes de sangre, oro que se mete en un aeropuerto. Pero fíjate, Enrique, una cosa, para que se produzca la cadena entera, la cadena que es ir al lugar donde se produce el oro, sobornar a quien hay que sobornar, pues para sacarlo lo más barato posible y en las condiciones más mercantilistamente o capitalistamente beneficiosas para aquel que quiera hacer negocio, ¿no? Luego hay que introducirle la mercancía aquí, luego hay que comercializarla, pero todas las comisiones, todo el dinero B, todo lo que, según Samarra en la querella, hacia el señor Cinca, requiere un último estadio, que es el blanqueo del capital obtenido de forma ilícita. Y aquí es donde el señor Cinca, que había trabajado en una entidad bancaria andorrana, Banca privada de Andorra, BPA, me parece que era, ¿no? No era BPA. Credit Bank, bueno, en cualquier caso, una entidad bancaria andorrana, justamente la que se utiliza, según se explica en la querella, para que estos señores, incluidos algunos señores de la guerra, lugartenientes de Taylor, íntimos amigos, hasta el punto de compartir vivienda, casa, cenas y reuniones familiares, Seifik Fofana, por ejemplo, es uno de ellos, con el señor Cinca, blanqueaban dinero, el dinero negro, el dinero que obtenían de los diamantes de sangre y el dinero que obtenían del tráfico ilegal de oro, lo blanqueaban en contes en oro. Credit Andorra, perdona. Sí. No. Bien, dicho lo cual, nos encontramos a que el círculo es como decir, la película es entera. Tenemos la guerra, tenemos los presuntos delincuentes, pero luego tenemos la ingeniería financiero-contable y bancaria internacional preceptiva, indispensable en los tiempos que corren para el blanqueo de ese montante. ¿Eso podría significar así de que no se acaba la historia en Cinca, quizá? Efectivamente. Es decir, que es algo más profundo que un personaje con todo el respeto, de un valle de Andorra se dedica a efectivamente. Parece que hay algo más. Hay una red comercial de joyería en B española y algún joyero cordobés, algún joyero sevillano citado en la querella, y yo mucho me temo por ellos, no desde luego por mí y por nuestro diario, que a buen seguro el juez o el fiscal les acabarán citando como imputados. Es decir, hay un negocio de joyería B alrededor de esa empresa B que según Samarra constituye Jordi Cinca. Hay una red de blanqueo de capitales que habrá que investigar, pero después hay una conexión en Bélgica, en Estados Unidos, en muchos países de África, en Liberia, en Sierra Leona, etcétera, donde existen mandatarios al primerísimo nivel gubernamental de aquellos países implicados hasta aquí. O sea, que puede ser hasta una marioneta, Cinca, en cierta manera. Una marioneta importante, pero... Sí, es una pieza importante, no diría una marioneta, pero sí que sería un instrumento importante, efectivamente, de esta trama. Veremos qué pasa, porque luego hay que ver con qué ímpetu y con qué ilusión se lo cogen estos los jueces y fiscales. Y a veces depende un poco de
de dónde cae la manzana cuando se desprende el árbol para que fructifique un nuevo árbol o para que se pudra, ¿no? Hemos visto casos en ese sentido bastante dramáticos. Toda la oposición en el Parlamento andorrano, en el Consejo General, ha pedido la dimisión de Cinca, una cuestión ya incluso de imagen. Cada vez estas informaciones están teniendo más repercusión y de momento él se agarra al sillón e incluso bueno, dice que está absolutamente avalado por el presidente de Andorra, ¿no? por el señor Antonio Martí, pero bueno, la verdad es que cada vez parece que está más acosado. De momento la mayoría parlamentaria de su partido pues le mantiene en el puesto, porque no solo es el ministro de Finanzas, sino también es portavoz del gobierno. Pero parece, ya digo, que la oposición está, los tres grupos parlamentarios de la oposición están reaccionando. ¿Puede tener las horas contadas Jordi Cinca como miembro del gobierno de Andorra? Yo creo que si se escuda en algo en lo que se suelen escudar aquellos que tienen por oficio mantenerse en el cargo, sea como fuera, y el señor Cinca parece que es un profesional de este oficio. Lo digo porque ya cuando apareció toda la información de Diamantes de Sangre, pero sobre todo cuando apareció su directa vinculación, que la reconoció de una forma un tanto engañosa, y luego os explicaré cuando trascendió lo de los papeles de Panamá, este hombre que tiene tanto apego al cargo, veremos si ese apego al cargo se mantiene con esa firmeza, incluso por sus compañeros de partido y por el propio presidente del Principado, cuando el juez le cita a declarar como imputado, cuando se produzca alguna diligencia en la que se aumente de temperatura incriminatoria lo que hasta entonces, hasta este momento, no es ni más ni menos, insisto, desde mi punto de vista, una querella muy bien estructurada, muy bien amueblada, pero que no es más que una querella. Pero veremos cuando se produzca este avance procesal que parece inminente y que, a buen seguro, el juez de guardia de Barcelona, cuando lo remita a reparto, pues tendremos noticias. Porque es curioso, la querella se ha presentado en Barcelona, ¿no? Sí, porque el grueso del oro llegaba al aeropuerto del Prat en Barcelona, ¿no? Llegaba a Barcelona, y se entiende que una parte del negocio sucio, es decir, la competencia del partido judicial en nuestro ordenamiento jurídico penal depende del lugar donde se produce el delito, y el delito técnicamente se produce, es verdad, con la importación irregular de un oro que entra a nuestro país a través de la vía de Barcelona. Seguramente habrá discusiones y quizá el debate esté sobre si no ha de ser la Audiencia Nacional, toda vez que es el órgano competencial para aquellos delitos que se cometen en el extranjero por españoles. No sea finalmente la Audiencia Nacional la que tenga que meterle mano al asunto, si me permitís el comentario. Y luego habrá que ver también la colaboración por parte de Andorra, ¿no? Si es que se le pide desde la justicia española pues que algún tipo de pruebas periciales, etcétera. La fama que hay es que, aunque a lo mejor ha mejorado en los últimos años, es complicado, ¿no? A veces colaborar. Yo estoy pensando, ¿tiene la obligación Cinca de presentarse siendo andorrano a un juzgado de España? Los convenios bilaterales creo que sí que lo contemplan, Vale. Pero, insisto, no es tan importante esto como presentarse ante quién. Ante Sí, un por juzgado de provincia, déjame que lo diga así, Sí. de una ciudad como Barcelona, o ante el órgano competencial para delitos de extranjeros, españoles de extranjero o de extranjeros en España, como es la Audiencia Nacional, ¿no? Yo creo que ante la Audiencia Nacional y por la cuenta que le trae a la autoridad andorrana, la colaboración no puede ser otra forma que no sea total. Pensar que hay un intercambio muy cuantioso y muy trascendente de información recíproca a nivel de comisiones rogatorias, tanto en lo que se le está ayudando a Andorra con la información o con los datos relativos al caso del BBVA, en fin, y a casos que tienen que ver con mafia china aquí en nuestro país, etc., como a lo que está pidiendo España a los andorranos, de los Pujol y de otros personajes de la operación térmica. También se ha hecho una petición expresa en este sentido, de otros personajes del mundo de la política y de la presunta corrupción en nuestro país. Por tanto, la máquina está engrasada. Yo creo que en ese sentido, para mí lo clave va a ser el ímpetu, el brío y la ilusión que le ponga el fiscal y el juez sobre lo que recaiga el asunto. Eso es fundamental. Si no hay nada más que añadir de esta cuestión, yo iría avanzando. Yo haría una puntualización a lo que ha dicho, que a mí me parece que también es la clave del asunto. Tenemos una persona que es el señor Cinca, que en principio, si se confirman todos los extremos, se gana bien la vida, pero quiere mantener un cargo político donde en teoría gana menos que lo otro. La única explicación podría ser a veces de la importancia que tienen los cargos políticos
para gestionar grandes cantidades de dinero. Es decir, él sabe que si no está dentro de la política con los contactos, etcétera, seguramente ese negocio no lo hubiera hecho. Sí, es muy razonable que sea así. Su patrimonio parece que se sitúa más de 11 millones de euros. Entonces te das cuenta de que la política al final, en muchos casos, cuando hay corrupción por el medio, no es tanto el hecho de mantenerse en la política como has indicado, es más por el hecho, no de ganar dinero, sino del dinero que puedes llegar a generar por detrás, por los contactos, etcétera. O sea, la política es una forma de ganar dinero ambiciosa, digamos. Además, fíjate tú bien que estoy totalmente de acuerdo contigo y añadiría, fíjate que cuando este hombre se le fichó en el 96, se le fichó por su pedigrí social, era conseller general de Andorra. Este señor nos va a ayudar a todos a vender mejor nuestro oro, a comercializar, a producirlo mejor, sus relaciones gubernamentales, efectivamente en esa línea. Actualmente se agarra puesto probablemente por esto que tú comentas. Pero es importante que pensemos que personajes como Cinca viven y se nutren de algo que se llama la reputación. Y un personaje sin reputación, esto es, imputado, sometido al escrutinio de un juez y un fiscal, medidas cautelares si se produjeren, etcétera, etcétera, se hunde. Hemos tenido algún reciente caso de algún personaje en Cataluña, ¿no?, que desde el punto de vista reputacional está pagando un altísimo precio. Yo no sé si lo pagará penalmente o no, porque no soy jurista y no puedo valorarlo. Pero fijaos el daño que desde el punto de vista reputacional puede ser para alguien como Cinca caer en el ninguneo, ¿no? Se pasaríamos del cielo, del nirvana al infierno en cuestión de horas, ¿no? Pues lo dicho, operación térmica. ¿Qué ha pasado? Una nueva trama corrupta, es una nueva, ¿no?, de las que muchas ya que conocemos. Presuntos amaños de ayuntamientos, una consultora que intermediaba, comisiones a cambio de... ¿Cómo está la cosa? Nos hemos despertado esta semana, este martes, con... El martes sí, bien temprano, estamos todos despiertos con esta información. Muy brevemente, nuestros lectores y lectoras seguramente ya, y nuestros telespectadores y telespectadoras en este momento seguramente ya lo conocerán, una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, coordinada por el juez de instrucción número 1 del Vendrell. Es un fleco de la que ya se inició hace ya 3 años y que reventó en agosto del año pasado en el caso Captem, el caso Sumarroca, el caso de Convergencia. Yo no sé, se la ha bautizado de tantas formas que ya no sé cómo bautizarla. Digamos que es el caso en el que se entró en la sede de Convergencia, para entenderlo, ¿no?, se ha entrado 2 veces. Bien, pues este es un fleco, es una pieza separada que tiene como protagonistas, si en la primera estaban los Sumarroca, aquí tenemos a los señores de la empresa que es la empresa que está en el punto, en el ojo del huracán. Diversos ayuntamientos, muchos de ellos sospechosos de haber contratado a esta consultora con dinerito público por consultorías y por asesorías absolutamente que podía hacer cualquier niño o niña bajándose 4 papeles de internet. Pero no estamos hablando de 4 duros. Hay una orden de prisión ya en condiciones sin fianza para el señor Andreu Martí. Este señor, miembro y militante reputado y conocido de Convergencia Democrática de Cataluña, fue alcalde de la Mella de Mar, en Tarragona, donde se sitúa un cierto epicentro, ¿no?, de esta trama anexa, ¿no?, que se está siguiendo desde el Vendrell. Este señor ha ingresado en prisión porque además se le ha descubierto un patrimonio millonario en Andorra, de un hombre que tenía un sueldo no para tener un patrimonio millonario, ni existe lotería ni quiniela que acredite un golpe de suerte en su vida personal, ¿no? Por lo tanto, no hablamos de cuatro concesiones, de 4 contratitos pequeñitos sobre una asesoría concreta, sino que estamos hablando de una red sistemática creada ad hoc, esta es la sospecha de la Guardia Civil y de la Fiscalía, para nutrirse económicamente esquilmando las arcas públicas, ¿no? Esto es lo que tenemos. Este es el caso, se está investigando. Tenemos una persona en prisión preventiva, tenemos una Fiscalía decidida a no quedarse con medias tintas. Pero luego hay otra cuestión que me gustaría comentarla especialmente contigo, Carlas, que es lo que yo califico. Yo hasta ahora he dado lo mejor que puedo y sé, datos. Me vais a permitir que ahora dé una pequeña opinión, por lo tanto, también desde la decencia, pero con todo el margen a que me la critiquéis, ¿no? Y que me la critiquen los lectores, por supuesto. Es solamente una opinión. Yo considero un tanto ya vergonzoso que se nos diga a la prensa que estamos informando de lo que estamos informando, que estamos informando de lo que estamos informando. ¿Por qué hay tanta prensa informando de esto? ¿Por qué hay filtraciones? ¿Por qué se producen momentos de... Oiga, ¿por qué se produce esta operación a pocos días del Congreso de Convergencia? Y yo digo, sí, y a pocos días del chupinazo de San Fermín, y a pocos días de el fichaje de Víctor Valdés por no sé qué equipo. Y sobre todo, después de las elecciones, que podía haberse hecho antes, ¿no? Si lo que se buscaba a lo mejor era dañar todavía más la imagen de Convergencia, claro, se le podía haber hecho antes. Justamente voy aquí, Alejandro, es decir, ¿hasta qué punto no tratamos
por supuesto, interesados en desviar la atención pública de lo fundamental, y es un cortijo vergonzoso de corrupción en este país durante más de 30 años de pujolismo, porque es un dato objetivo, es un dato objetivo. Es que los mismos que declaran lo reconocen. Hablo de los alcaldes. ¿Por qué no centramos el punto de mira y nos avergonzamos, y los periodistas tratamos de informar lo mejor que sabemos y podemos de ello, en vez de cuestionar todo lo demás y empezar a buscar ciertos maquillajes o mantas para camuflar lo que hay? Es, de verdad, una situación vergonzosa. Es decir, los propios fiscales han pedido amparo, vamos, de hecho no han pedido amparo. Ha sido la propia fiscal general del Estado la que ha salido en defensa, porque es que la portavoz del gobierno dijo que el fiscal estaba en la cloaca. Bueno, esto no se puede decir. Si el fiscal está en la cloaca, porque hay pruebas de que es un señor muy malo, que hace cosas muy malas, detengámoslo y llevamos ante un juez, porque eso es inaceptable. Pero si no, no se puede decir. No, lo más triste de toda esta situación, primero que todo, como comentas, viene del mismo tema, es decir, de un tema de un pequeño ayuntamiento de Tarragona, una regidora de Esquerra Republicana. Torre de Barra. Correcto. Y claro, no se sorprende la cantidad de mierda, con todo el respeto, que sale de una persona que en teoría no conoce nada. Imaginemos entonces los máximos responsables de algunos partidos políticos, claro, que eran ignorantes. Aquí voy a hacer un símil un poco extraño. Esto es como lo de Messi. O sea, Messi es condenado por firmar, aunque se hubiera declarado que era ignorante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Messi sí que es responsable de lo que hacen para él, y los presidentes que ha habido en Cataluña no son responsables de lo que se hacía en Cataluña. Claro, si no tiene la responsabilidad, el otro también tiene la responsabilidad. Y me parece bastante vergonzante, como has comentado sería la palabra, que una regidora haga saltar todo esto y el presidente de su partido le haga caso. Una carta certificada en aquel momento presidente de Generalitat, Artur Mas, ni caso. ¿Qué pasa? Que son ignorantes, no saben nada, viven en otro mundo. Porque claro, al final la sensación es que viven en otro mundo. Esquerra, es decir, no debe estar esto también en las cloacas, ¿no? Bueno, no, es una mujerada que no se la escuchó hasta que la evidencia que pone sobre la mesa, Carlas, un juez y un fiscal. Sí, no un político, correcto. No un político, dijéramos, filantrópico y valiente que coge el toro por los cuernos, ¿no? Sino que lo hace un juez y un fiscal. Mirad, yo creo que queda mucha corrupción debajo de la manta. Creo que sigue habiendo una bolsa negra de corrupción, de delito negro de corrupción, no conocido, escondido, latente, pero sigo teniendo, yo que soy escéptico con la justicia por muchos motivos, incluso alguno personal, sigo teniendo la sensación de que mal que bien algo va funcionando, porque mal que bien van saliendo casos, porque mal que bien con tardanza, a veces sí, la frase de más de un juez, que es que la justicia, de jueces honrados, que la justicia lenta, pero cuando llegue es inexorable. Y en eso es un tema lento, estamos hablando de temas de hace años, pero es positivo para la sociedad. Es decir, si queremos avanzar, hay que limpiar todo lo que hay detrás, porque si no, no hay manera, porque se ha generado, que es una de las cosas que a veces comentamos en las columnas, se ha generado una clase media basada en la política, digamos, que se ha aprovechado y se ha lucrado del resto de la gente, con lo cual estas, llámenle familias o lo que sea, tendrán más oportunidades que seguramente otros catalanes, que no las tendrán, podemos se han lucrado. Considerar, concluyendo un poco lo que estáis diciendo, quizá el corrupto debería andarse con un poquito más de cuidado hoy que hace 30 años. Bueno, fíjate bien, es que yo creo que has dado la clave. Hace 30 años el margen de chulería, de jactancia y de sensación de impunidad era tal que, fijaos, todo el mundo sabía que alrededor de Pujol había tal, todo el mundo lo sabía y nadie hacía nada, nadie. Desde los periodistas más intrépidos como yo, hasta los policías más intrépidos como los que fueran, o jueces o fiscales, algunos con cierto amorío. Nadie hizo nada, o poco. Sin embargo, la sensación que yo tengo es que hay determinados grupos políticos que han basado su trayectoria personal y profesional, incluso familiar, en la corrupción, que ahora se están empezando a dar cuenta de que ya no se puede ir sacando pecho por ahí. Es decir, cuando en casa, creo que fue de Pere Pujol, en uno de los registros ordenados por la Fiscalía de Corrupción, por el juez, por la Audiencia Nacional, a petición de la Fiscalía de Corrupción y ejecutados por la UDEF, aparece en un cajón de su mesita de noche 95.000 euros, es porque yo creo que en el subconsciente de ellos lo que ha cundido es la idea de que aquí no pasa nada y nunca pasa nada y esto lo podemos hacer. Yo creo que cada vez van a ser más los que están tentados a tener 95.000 euros
para la compra del capravo, del día o de lo que sea, que sabéis que es una cifra razonable que todos tenemos en la mesita de noche. Que gastamos cada semana, claro. Efectivamente, pues yo creo que estos señores que están potencialmente llamados a tener ese dinero, ahora se lo están pensando más. ¿Por qué? Porque es que está hirviendo el arroz, es decir, está hirviendo el agua y está hirviendo un poco esta situación de, no de impunidad, porque insisto, el poderoso es poderoso y teníamos una noticia de estos días en Inglaterra que ponían al señor Blair absolutamente desmaquillado y yo os digo que, voy a decir una barbaridad, casi caricatura, pero dejadme que la diga, es el momento del tema. Se produjo una denuncia internacional contra los crímenes de Estado de la antigua Yugoslavia y participó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, de La Haya, etcétera, 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 por crímenes contra la humanidad. Estos señores nos llevaron a una guerra, con muertes, con seres humanos muertos en base a unos parámetros ficticios que parece ser que sabían que eran ficticios y que en aquel momento ya se les decía que eran ficticios, que no existían armas de destrucción masiva, pero sí se produjeron muertes. No vale que España no fue a la guerra. España llevó portahelicópteros y España dejó a los norteamericanos abastecerse en Rota y participó de una forma secundaria en la guerra, naturalmente, ¿no? Bueno, va a pasar algo, alguien va a tirar de la manta y va a procesar a estos señores por crímenes contra la humanidad, porque tan humana es la muerte de un iraquí como la de un señor rubio ario en cualquier punto de Escandinavia, ¿no? Bien, hecho este paréntesis y permitirme el desahogo, yo sí que creo que estamos ante una situación en la que el corrupto sabe que lo tiene un poco peor que antes y el que investiga al corrupto sabe que el corrupto es extraordinariamente poderoso todavía. Y en esa lucha entre el gato y el ratón se mueve una situación en la que van saliendo cosas, poco a poco van saliendo cosas. También los jueces pueden sentirse más cómodos, es decir, pues, lo tienen más fácil para ser independientes quizá ahora que hace 30 años, puede ocurrir. Es decir, tocar antes, pisar el callo de un político desde la justicia, igual... Creo que es complicado para un juez, por ejemplo, cuando te encuentras o para un fiscal que la portavoz del gobierno te está diciendo que eres de las cloacas. Claro, es que te complica la existencia, es decir... Pero no se la hubiese complicado más hace 30 años que ahora, ¿no está ahora más tranquilo? Hace 30 años un señor que se llama Pacheco, que dijo que la justicia era un cachondeo, le condenaron. Exacto. Esta mujer dice que los fiscales trabajan y funcionan desde la cloaca y han mordido esto desde la cloaca y no va a pasar nada. Por tanto, ahora quien lo tiene mejor son los corruptos, no los investigadores de los corruptos. Sí que creo que el día que se dé un verdadero espaldarazo a jueces y policías y fiscales y guardias civiles y mozos de escuadra honrados y honorables, que son la mayoría, y en la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista de los medios, desde el punto de vista de la especialización, ¿por qué no juzgados? Creo que lo comentamos la última vez. ¿Por qué no juzgados específicos en delincuencia, en corrupción política, en delincuencia económica a alto nivel, ¿no? Como tenemos un fiscal especializado, como tenemos policías especializados. Es decir, cuando le demos medios a esa estructura de investigación suficiente, yo tengo la sensación de que entonces sí, unos jueces no colapsados como ahora, con medios y no como ahora, probablemente con mejor formación específica, no como ahora, y con una situación, dijéramos, de cierto amparo legal que no tienen ahora ellos, ganaríamos muchos kilómetros de distancia con el delincuente que nos va adelante. Al final, volviendo un poco a lo que decíamos antes de películas, que hablábamos del tema de Diamantes de Sangre, es un poco como el Lyonés. A veces da la sensación de que faltaría aquí, no armado obviamente, pero tipo un Lyonés un poco con recursos, pero sobre todo que estuviera amparado por lo que has comentado, por una legislación, por un gobierno, por una autoridad que le dejara hacer las cosas. Porque aquí la sensación es que puedes hacer hasta que te cortamos. O sea, hasta que no llegues o llegue hasta aquí. Entonces es un poco lo que mucha gente acaba diciendo, ¿para qué me voy a meter en un follón? Si total no voy a solucionar nada, soy demasiado poderoso. Entonces un poco el ejemplo de Lyonés de que tenía mano libre para hacer todo. Aquí quizá falta esa... No son la mayoría. En mi último libro, Sigue la mala vida, hay un capítulo a los jueces y fiscales, que son los que resoplan cuando les llega un caso delicado. Hay algunos que no resoplan si no la cometen, pero no son la mayoría. No digo que sean los otros no honrados, son tan honrados como estos, pero contemporizan, si pueden quitarse el tema de encima, se lo quitan de encima, intentan no tener problemas. Y yo creo que esta sociedad solo funciona, o solo va a evolucionar gracias a personas que aborden los problemas con una voluntad de solucionarlo. Heroica. Exacto. Pues con estas apreciaciones terminamos nuestro Crónica Global de esta semana, en el que hemos tocado el caso Jordi Cinca y también
la operación térmica y sus derivadas, que al final hemos estado hablando más de derivadas. Muchísimas gracias al coordinador del área de tribunales de Crónica Global, Carlos Quílez, así como al articulista Carles Enric, de la columna No lo veo claro, también de Crónica Global. Gracias por haber estado esta semana con nosotros. Gracias a todos nuestros espectadores, oyentes, lectores, por haber compartido este espacio de reflexión, y volveremos la semana que viene con otros temas de actualidad.